Hoy día vamos a trabajar toda la parte práctica de lo que hicimos en estas últimas clases. Hay que ver estructura textual, hay que identificar idea principal. Ya sabes que antes de eso tenemos que saber qué es el tema. Vamos a trabajar cada ítem que se evalúa pues en comprensión lectora, ¿no? Vamos a ver las inferencias, vamos a trabajar la idea fundamental del texto, vamos a trabajar lo referente también pues a lo que sería ya la aplicación. El día de hoy vamos a trabajar dos textos que son de examen de nombramiento, años anteriores, y vamos a resolverlo, ¿no? Ojo, recuerda que los últimos exámenes solo tienen tres alternativas, ¿no? Entonces, trabajemos también desde esa perspectiva. Aunque por el número de alternativas, lo único que conlleva es que es mucho más fácil llegar a comprender porque solo van a dilucidar en tres aspectos nada más, ¿no? Muy diferente cuando son con cinco, ahí tenemos que tener mayor amplitud, en el caso de observar las informaciones. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a trabajar el día de hoy con parte solamente vamos a ir con de tres, de cuatro alternativas y de cinco. Trabajando el de cinco ya nos permite tener un poquito más de como se dice, observancia, pues, a los enunciados, ¿no? Entonces, cosa que de esa manera, cuando tengamos solo tres elementos, pues va a ser mucho más fácil la identificación del mensaje del autor. ¿Ya, profesores? Entonces, conforme van llegando los profesores, vamos a ir mencionando. ¿Ya? Entonces, tenemos este primer texto. Ese es un texto mixto, ¿no? ¿Por qué es mixto ese texto? Porque nos da una parte, texto continuo, de ideas, informaciones directas, a través de un párrafo, ¿no? Dos párrafos acá. Y luego tenemos lo que sería esta siguiente parte, que viene a ser toda una infografía sobre el tema que estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? En estos casos es porque cuando uno ve las infografías, no va a obtener qué cosa. Tenemos un título grande, uno resaltado, entonces más o menos ya nos induce a pensar de qué trata el texto. ¿Qué más tenemos? Datos directos, ¿no? Específicos, ¿no? 2010, 36 millones, y también sugiere, por ejemplo, acá, dice considerando notebooks, smartphone y tablets, ¿no? Computadora celular y las tabletas, ¿no? Entonces, con esto, miren, yo ya tengo una idea a qué se refiere este texto. ¿Qué más dice? La tecnología relacionada con la movilidad es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos. Miren que ya tienen una idea, ya puedes inducir de qué habla el texto. 2016, este número llega a 160 millones en un solo año, ¿no? Se estima en 184 millones para el 2020. Entonces, miren esta información que había, recién vamos a leer, ¿no? La primera lectura, es solamente pasar y leer de forma rápida. Vamos a empezar, ¿sí? ¿Les parece? Cuando estamos ya en línea, ya estamos con atención, ¿no? Miren, vamos a la primera es una lectura somera. ¿Ya? Pasamos así con la vista, más o menos de qué está hablando acá, ¿no? Acá, la propensión se inicia con sus móviles, teléfono móvil, smartphone, 85% dispositivo, ¿no? ¿Quién lo dice? Un tal Andrés Felipa, vicepresidente de marketing de Alcatel para América Latina. Muy bien, esta lectura que hemos hecho es una prelectura, ¿correcto? Por ejemplo, de esta prelectura, ¿qué recuerdas? A ver, dime, de esta primera lectura, ¿qué recuerdas? ¿Qué palabra recuerdas? Tú me dirás, profesor, he visto latinoamericano, he visto, ¿ves? Se repite otra vez, he visto smartphone, ¿no? He visto varios números, porcentajes, he visto años, ¿qué más? He visto teléfono móvil, bastantes porcentajes, profesor, varias veces, ¿no? Y al final indica una persona, que es de Alcatel. Entonces ya sabes más o menos, te induce a pensar de qué está hablando este texto, ¿no? Entonces eso se llama tema, de qué está hablando el texto, ¿correcto? Ese es el tema. Y luego vamos a ver qué se dice del tema. Acá, esta información que está acá, estos son textos mixtos, porque tienen una información escrita y una información a través de imágenes, dibujos, imágenes, datos estadísticos,
mapas, cuadros, historietas, caricaturas, todo, ¿no? Y luego empieza recién por las preguntas, mira, ¿qué te pregunta? Entonces ahí tú ya vas a, te, te induce, ¿no? A pensar, dice, tema central. ¿Qué más te pone? La palabra propensión. Había, ¿no? ¿Qué más dice? También te dicen, es incompatible afirmar. Tú sabes que incompatible significa que sea contrario al texto, ¿no? 4 dice, se deduce. Acá deduce. ¿De qué está hablando? De inferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Si los dispositivos móviles carecieran de conexión a Internet, esto se llama una situación ajena al texto, ¿no? Porque el texto habla de lo que sería el uso de Internet, pero acá ponen un punto, una palabra, una pregunta, donde dicen, sí hay condicionantes, los dispositivos móviles carecían de conexión a Internet. O sea, puede decir todo lo contrario a lo que dice el texto, ¿no? Posiblemente, o sea, cuando dice posiblemente, relaciona pues este adverbio, te da una posibilidad de que pueda ser así. Ese razonamiento es una inferencia. ¿Me entiendes? Esa es una inferencia, llamada también extrapolación. Llevar una situación ajena al texto y tener un resultado en base a lo que puede ser, en este caso, una posibilidad lógica, una causalidad, ¿no? En cuanto a la inferencia. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, profesores. Empezamos con la clase. Ya. Te voy a poner ahí. Oye, yo no lo voy a leer, tú lo vas a leer, vas a hacer tu resumen, al pie de página, al costal, al margen, puedes escribir en una hoja aparte y hagamos entonces la resolución. ¿Ya? Hasta acá tenemos una idea, ¿no, profesores? ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando en este texto? ¿En qué se habla? De lo que sería el uso de los smartphones, ¿no? ¿No? Los celulares, los smartphones, que tienen bastante acogidas en todos lados, ¿no? Pero acá nos señala exclusivamente en Latinoamérica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Que estos tienen, nos muestran, señalan también datos estadísticos, porcentajes y proyecciones para un determinado año, ¿no?
Eso habla el texto, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí nos señalan varios, mira, 80 al 2010, 88. Vivimos en el aire, los smartphones se han convertido en dispositivos móviles, son ahora imprescindibles. Todo el mundo necesita un teléfono, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, pues que Alcatel quiere pues que todos puedan tener acceso a las innovaciones tecnológicas. Acá nos muestra también este cuadro, dice el camino hacia la movilidad, su paso de grupos privilegiados al público masivo. De ser un grupo privilegiado, ahora se ha masificado, ¿no? Tecnología relacionada con la movilidad, elemento indispensable en la vida de los seres humanos. 2010 en Latinoamérica se vendieron 36 millones de dispositivos móviles, o sea, 36 millones de celulares. Capacidad de conexión a Internet. Hay smartphone, laptop, tablet, ¿no? 216, 165 millones. 184 millones para el 2020, ¿no? Muy bien, ahora sí, sabiendo eso, ¿cuál es el tema central del texto? ¿De qué habla el texto? A ver, profesores. ¿De qué está hablando el texto? ¿Cuál es el tema central? Masificación del smartphone en Latinoamérica, la venta de 36 millones de teléfonos móviles, el aumento de usuarios de smartphone, tablets y relojes inteligentes. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que se habla en este texto? A ver, profesores, tenemos nuestro chat. Vamos, intentemos resolver, intentemos participar, porque es la única manera que vas a poder practicar la comprensión lectora, practicar nuestras herramientas. ¿Ya? Entonces, empezamos entonces. ¿Cuál sería la idea principal de este texto? Tú me dices, ¿de qué habla el texto? ¿De qué está hablando el texto? De los smartphones, ¿no? Así ¿es verdad o no? Mira, 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 voy a pasar otra vez para que veas. Latinoamérica, una gran transformación. El paso de la movilidad de grupos privilegiados al grupo masivo. Sí, esto es, ¿no? Pasar de un grupo específico a un grupo masivo, ¿no? ¿De quién está hablando? Del smartphone, ¿no? ¿Qué más dice? Consumidores. ¿Qué más dice acá? Smartphone otra vez. ¿Qué más? A ver. Internet, consumidores. Entonces, ya tienes una idea, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué se está hablando? La B será la venta de 36 millones de teléfonos móviles con conexión a Internet. ¿Solo eso habla nada más de los teléfonos que se han vendido? ¿O que de alguna manera esta venta de teléfono se ha masificado, ¿no, Roxana? ¿Sí o no? Sí. Profesor, acá tiene smartphone, ya está, entonces considéralo. Smartphone acá. Mira, acá también tiene smartphone, ¿sí o no? Sí, profesor. Los dos tienen smartphone, ¿eh? O sea, es parte de lo que, de la idea general que se habla, ¿no? Miren, profesores, miren, los dos tienen, ¿no? Pero, ¿de qué habla la C? Aumento de usuarios de smartphone, de tablets y de relojes inteligentes. Mi pregunta va ahora, ¿dónde está la relación de reloj inteligente? ¿Habrá o no? ¿Qué dice? Acá, miren. Acá está, miren. Considerando notebooks, smartphone y tablet. O sea, estas son como computadoras, ¿no? ¿No? Computadora, el laptop, así, ¿no? Los teléfonos y las tablets. ¿Dónde está la relación del teléfono? No hay, pues. Este de acá, profesores, ese es un distractor. Entonces, la única respuesta sería la A. ¿Han visto? Solo la respuesta. Así determinamos que no era, ¿no?, la alternativa C. Muy bien.
Ahora sí, en el texto la palabra propensión se entiende como que, miren, vamos a acá, dice acá, miren, la propensión se inclina al interés de los consumidores principalmente por los smartphones y que es la pérdida del uso del teléfono móvil, ¿no? Se incrementa. O sea que la gente, de alguna manera, tiende a, vamos a ver qué dice acá, ya está. En el texto, esta palabra propensión se entiende como que es una inclinación, ¿sí o no? Por lo tanto, sería una, a ver, profesores, tendencia. Una tendencia. Muy bien, Miss. Una tendencia. Esa sería tu respuesta, ¿no? Listo. Vamos por la siguiente. Muy bien, profesor, lo que están contestando. Miss Carmen, Miss Simona. Vamos por acá. Miren, ahora dice acá. Es incompatible afirmar que respecto del uso masivo de los dispositivos móviles con conexión a Internet. Esta información, de las cuales solo una de ellas es contraria a lo que el texto menciona. ¿Cuál será? Este ha alcanzado los 165 millones en un solo año, el 2016. Se prevé un incremento considerable para el año 2020. Este se realiza exclusivamente a través de smartphones. ¿Cuál de estas ideas es incompatible a lo que dice el texto? ¿Qué me dices? ¿Solo será con los smartphones? Nada más. ¿Qué dice tu información textual? ¿Qué había? Ahora tienes que decir cuál de estas informaciones no es válida. Porque contradice, porque es incongruente, no condice a la información textual. Claro, muy bien, Miss. A ver, demás profesores, a ver qué dicen. ¿Qué dice la alternativa 1? Vamos a ver. La 1 dice, ¿se ha alcanzado los 165 millones en un solo año? Sí, ¿no? Porque ahí menciona cantidades, ¿no? ¿Se prevé un incremento considerable para el año 2020? Sí, hay una relación. ¿Este se realiza exclusivamente a través de los smartphones? No, eso no es verdad, ¿no? Porque te acuerdas que también decía, ¿qué dice el texto en tu información? Decía que se realiza también con lo que sería otros elementos como tablet y como si fueran los... Ahora sí está, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? Bien, dices, esta se realiza exclusivamente a través de smartphone. ¿Qué dice acá? Miren, ¿no? 2010, Latinoamérica, 36 millones de dispositivos móviles, considerando notebooks, smartphone y tablets. O sea, no solo es smartphone, ¿ya? Por lo tanto, tu respuesta sería la C. Vamos con la pregunta 4. Sí, muy bien, profesoras, muy bien, todos. Pregunta 4, se deduce del desarrollo textual. Ya cuando dice deduce, es una información nueva, ¿me entiendes? Es una nueva información que se desprende de la información literal o expresa. Dice, se deduce del desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años, antes que sea masivo, que experimentaba en los últimos años, se restringía restringía para labores específicas. Se reducía a las computadoras y tablets. Era monopolizado por la empresa Alcatel. O sea, esta es la deducción que yo llego, pues, ¿no? A ver. Porque ahora se ha hecho cotidiano, ¿sí o no? Todo el mundo lo usa. Esto era, si ahora se utiliza, antes, ¿cómo era? Antes, ¿cómo era? ¿No? Entonces uno ve, ¿no? Miren, era monopolizado por la empresa Alcatel. Eso dice el texto, eso lo voy a deducir a eso. Dice, el uso de los dispositivos los móviles antes de la masificación,
o sea, antes que sea, que todos usen, experimentaba en los últimos años qué cosa. Antes que sea masificado. Solo lo tenían unos cuantos, ¿sí o no? Solo lo tenían unos cuantos, ¿ah? Pero no solo computadoras y tablets, también son los smartphones, pues, ¿no? Acá le faltó smartphone, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es la respuesta? Era esa, ¿no? Antes que sea masificado, o sea, que todos lo usen, se suponía que era para una determinada cantidad, calidad, algún trabajo, ¿no? Algo específico. Entonces, yo deduzco que el smartphone o el teléfono, antes que sea masificado, solamente era restringido para algunos trabajos o labores específicos. Entonces. 5. Si los dispositivos móviles carecieran de conexión a Internet, esto ya sería una pregunta de extrapolación. Si los dispositivos móviles carecieran de conexión a Internet, ¿serviría o no? La empresa Alcatel se aseguraría de venderlo solo a los adinerados. Los usuarios carecerían de una preferencia tan marcada por estos. Muchos usuarios denunciarían a las empresas por ser excluyentes. ¿Qué pasaría si esos teléfonos móviles no tendrían conexión a Internet? ¿Qué es lo que ocurriría? Entonces, las 5, ¿qué puedo decir de las 5? Si el teléfono, eso es, los smartphones no tuvieran, como se dice, acceso a Internet, ¿tú crees que la gente los compraría o no? ¿Tú qué piensas? No compraría. Ya no compraría, ¿no? Ya no compraría. Entonces, si no compraría, la respuesta sería que estos ¿La E? usuarios, sí, perdón, carecerían de esa preferencia tan marcada, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta, claro. Si no tiene Internet, ¿para qué nos sirve, no? Puede ser, ¿no? Sí, esa es la respuesta. Muy bien. Vamos por el texto número 2. Miren, profesor, estos son textos de 3 preguntas nada más. 3 preguntas, ¿no? Perdón, 3 alternativas. De 5 preguntas, pero 3 alternativas. En esta es más fácil de llegar a una conclusión porque lo leemos de forma directa y ahí encontramos, pues, ¿no? Esa diferencia. ¿Ya? Vamos por el siguiente texto. Texto número 2. De igual forma, ¿ya? Empezamos a leer. Dos incidentes recientes nos enfrentan con la persistencia del racismo en nuestro país. En Arequipa, una abogada furibunda atacó con insultos racistas a una policía que hizo respetar leyes de tránsito. Asimismo, en la comisaría de La Punta, 4 individuos que fueron detenidos en estado de ebriedad golpearon e insultaron con frases racistas a los policías que los intervinieron. En ambos casos, abundaron los insultos soeces y él no sabes con quién estás hablando. ¿Cómo comprender esta forma de trato entre los peruanos a portas del Bicentenario? Y entonces, ¿qué más dice? A ver, acá hay un contenido ya. ¿Está? Solo con esta primera parte, profesores, miren, ¿de qué está hablando? ¿Por qué hay ese racismo? ¿Por qué? Miren, acá preguntan, ¿no? Porque nuestra sociedad, ¿qué pasa con la sociedad limeña o peruana? No termina de resolver un problema de fondo, que es la herencia colonial. Mientras que pensemos, sigamos pensando después de muchas generaciones sobre que nuestros abuelos, pues, ¿no? O una sociedad anterior a esta,
pudo haber sido de algún modo la herencia colonial que nos dejaron, ¿no? Dice, en términos objetivos, el Perú ha atravesado una gran revolución durante el último medio siglo. Desaparecieron las haciendas y la clase latifundista que gobernaba el país, y con ellas la servidumbre y la sujeción de la población indígena en las haciendas. Se liquidó el gabonalismo y de ser un país cuya población en 1940 era en un 65% rural, serrana e indígena, pasamos a uno donde apenas el 20% de la población está en el campo, más del 50% habita en la costa. La migración ha provocado un extenso proceso de mestizaje. Sin embargo, la velocidad de los cambios subjetivos, los que se operan en la mente de las personas, está retrasada con relación a la de los cambios objetivos. De ahí que los anteojos de la vieja mentalidad oligárquica, conllevándolos a la práctica del racismo. ¿Hasta que hemos entendido ya? ¿Sí? Perú ha atravesado una gran revolución, dicen, ¿no? Desaparecieron las haciendas, la clase latifundista, se liquidó el gamonalismo. Hasta acá debes haber marcado ya. ¿Qué más? 1940, su población era, ya está. Entonces, pasamos siendo, ¿no? Entonces, la migración ha provocado un extenso cambio, dice, proceso de mestizaje. El migrar de un lugar a otro ha hecho mestizaje. Ya está. Ahí dice, miren, uno de estos personajes que ejemplificaba como nadie la quinta esencia del racismo oligárquico fue el arequipeño Andrés Bedoya Ugarteche, quien en su columna La Ortiga exudaba un racismo visceral. En cualquier otro país, este hombre que llegó a proponer rociar con napal a la población indígena de Bagua, ¿ya has leído hasta acá? ¿Sí? Dice, este exudaba, ¿no? A ver, un racismo visceral, dice. O sea, está hablando directamente de lo que sería el racismo, ¿sí o no? ¿Ya ves? Ahora, ¿qué más te dice? En cualquier otro país, este hombre que llegó a proporcionar, dice, con napalm rociar, ¿no? A la población hubiese terminado en prisión, dice, por incitar al odio. Ese que quería quemar, ¿no? A ellos, a esos hombres, solo porque estaban en contra de sus ideas. Entonces, ¿qué más dice? Habla sobre discriminación y racismo, ¿no? Casi todos están así. Entonces, la discriminación, por aquí que difundía, dice, ¿no? Tranquilamente su mensaje bajo el amparo de la libertad de expresión, enarbolada por el director de dicho diario en ese entonces. Una de sus tantas perlas muestran su lamentable talante. ¿Saben qué? Indios o pencos, ustedes no tienen. Ya, entonces, ya tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea de este texto, ¿sí o no? Hasta acá.
Ahora sí, vamos a empezar a contestar las preguntas, ¿ya? ¿Sí? Acá dice, acá dice, el término exudar, exuda, como sudar, ¿no? Destilar, sudar, exteriorizar algo, ¿no? Entonces, ya, entonces sería muy bien. Exudar, no se preocupe, Miss, no se preocupe. Buenas noches, más bien. Muy buenas noches. Vamos a ver, entonces estamos acá resolviendo este texto número 2. Ahora nos colocan el término exudar. ¿Qué implica exudar? ¿No? Muy bien, profesores, a ver. ¿Qué implica, en este caso, el término exudar? Si exudar es destilar, exudar es segregar, es sudar, ¿no? El que filtra algo, ¿no? Entonces, pero acá tiene una cosa. Manifestar. La C, manifestación. Muy bien, profesores. Entonces, cuando hace mención acá, ¿no? Cuando hace mención sobre lo que el término dentro de lo que sería, acá está, mira, vamos a ver para que vean ustedes, acá está, ¿no? Dice, fuera arequipeño Andrés Bedoya Ugarteche, ¿no? Menciona a este personaje, ¿no? Quien fue que de alguna manera empleaban, pues, ¿no? Estas manifestaciones, ¿no? Entonces eran, ese exudar tiene esa relación, ¿no? De manifestación, ¿no? Muy bien, profesor. Entonces sería la C. Ahora sí está. 2 dice, ¿cuál es la intención principal del autor del texto? ¿Qué es lo que quiere hacer el autor? Describir las características sociológicas de la actual sociedad peruana, presentar al racismo como un lastre todavía súper tight, ¿no? Dice, en nuestro país, reflexionar sobre el rol que juega la prensa en la libertad de expresión, o refrendar la idea de que la herencia colonial es un mito de la sociedad. Muy bien. Entonces, la intención acá del texto sería, más que nada, ¿de qué está hablando? Características sociológicas, no, ¿no? ¿De qué está hablando? Del racismo. Ya, y entonces la respuesta sería, porque te pide intención del autor del texto, si tiene que presentar necesariamente el tema. Tienes esa condicionante, porque los otros tienen características sociales, el rol que juega la prensa, refrenda la idea de que la herencia colonial es un mito, entonces se da cuenta, profesores, por eso. Basta que identificamos al tema, vamos a identificar también todo lo relacionado a ella, ¿no? Sí, la respuesta es la B. Vamos por la 3. ¿Ya? Determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con lo que se dice sobre la sociedad peruana. A ver. Dice, los procesos migratorios han dado lugar a un extenso proceso de mestizaje, ¿o no? ¿Eso es verdad o no? ¿Tú qué dices? Sí, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Enunciados que son incompatibles, que no tienen nada que ver con el texto. La primera es verdadero, ¿sí o no? Porque el hecho de migrar genera, pues, un proceso de mestizaje. 2, el racismo y la discriminación todavía imperan en el seno de nuestra nación, ¿o no? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Compatible o incompatible? Ya está muy bien lo que están contestando en el chat, ¿no? Entonces, acá la respuesta es solo uno nomás es la relación, ¿no? Solo uno es la relación. Solo es la 3, pues, ¿no? Porque la 3 dice, tras el fracaso de la forma agraria, el capitalismo volvió a ser esencial. No, ya no fue, pues, ¿no? Ya desaparecieron. Muy bien, es una información que no está. 4 dice, en el marco conceptual del texto,
el columnista de La Ortiga se puede considerar como el que hace el comentario, pues, en esa revista, ¿no? La Ortiga. Dice, la pregunta es, ¿se puede considerar común que el líder de opinión, segregador social, connotado filósofo social, periodista de investigación? ¿Cuál será? Porque este personaje, ¿no? Andrés Bedoya fue, pues, que de alguna manera que ejemplificó, pues, ¿no? El racismo de ese entonces, ¿no? ¿La C? Más que nada era un segregador social, segregaba, ¿no? Muy bien, profesora. 5, dice. 5, mira, respecto de la herencia colonial, podemos deducir del texto qué. A ver, ¿qué deducimos? Respecto de la herencia colonial. Es un concepto caduco para analizar el comportamiento social, representa un óbice para la sana convivencia entre los peruanos, forma parte del patrimonio cultural que integra a toda la nación, debería de ser incorporada en los programas de inclusión social. Esa herencia colonial, ¿eso será una ventaja o una desventaja, profesores? La herencia colonial. ¿Es algo favorable para nosotros como sociedad? Desfavorable. Muy bien. Si es desfavorable, ¿no? Miren, si es desfavorable, entonces respecto de la herencia colonial, podemos deducir del texto que es un concepto caduco para analizar el comportamiento social, representa un óbice, o sea, un obstáculo para la sana convivencia entre los peruanos, forma parte del patrimonio cultural que integra a toda la nación, debería ser incorporada en los programas de inclusión social. ¿Qué piensas ¿La tú? B? Entonces, claro, entonces acá podemos ver que la La herencia B. vendría a ser ¿qué cosa? Debería ser incorporada en los programas de inclusión social. La herencia no, porque en realidad la herencia colonial es un lastre, ¿no? ¿Qué significa un lastre? Significa que algo que cargamos que nos hace ser diferentes, o sea, sentirse diferente uno al otro. Por lo tanto, representa pues ese óbice, ¿no? O sea, la convivencia. Muy bien, profesores. Vámonos por el texto que ya igual de una forma empezamos con la lectura otra vez. Texto número 3. Para enseñar ingeniatura, medicina o filosofía, buscamos ingenieros, médicos o filósofos. Mientras para educar personas destinadas a establecer familia y vivir en sociedad, elegimos individuos que rompen sus vínculos con la humanidad y no saben lo que encierra el corazón de una mujer o de un niño. La educación puede llamarse un engendramiento psíquico. Nacen cerebros defectuosos de cerebros mutilados. ¿Cómo formará, pues, hombres útiles a sus semejantes el iluso que hace gala de romper con todo lo humano, de no pertenecer a la tierra, sino al cielo? ¿Qué sabe de luchas con las necesidades cotidianas de la vida, el solitario, que no trabaja ni para mantenerse a sí mismo? ¿Qué sabe de sudor ni de fatigas el venturoso que no siembra ni cultiva? ¿Qué sabe de pasiones humanas el mutilado del amor, del sentimiento más generoso y más fecundo? Mírese desde el punto de vista que se mire, el sacerdote carece de requisitos para ejercer el magisterio. Hasta acá nomás, miren, ¿ah? O sea, para cada cosa, un especialista, ¿no? En su área.
Pero para lo que es establecer una familia en sociedad, buscamos a personas, dice, ¿no? Que en realidad aquellos que tienen, es defectuoso, ¿no? Defectuoso, hombres que en realidad no sienten, ¿no? Por ejemplo, dice el hecho de hombres útiles a semejantes y el uso que hace gala de romper con todo lo humano. Un religioso que se siente ya, como dice acá, eh, vive la vida así, ¿no? Que no pertenece a la tierra, sino al cielo. Vamos a ver más. Dice, ¿qué sabe de pasiones humanas ese mutilado? ¿No? Por lo tanto, dice, miren, todo esto conlleva esto, ¿no? Desde el punto de vista de que se mire, el sacerdote carece de requisitos para ejercer el magisterio. Un sacerdote, ¿no? Dice, tiene algo rígido, marmóreo y antipático el individuo que vive segregado de sus semejantes, atraviesa el mundo con la mirada fija en que no sabemos qué y la esperanza cifrada en algo que no llega. Ese vacío de corazón, sin el amor de una mujer, ese despecho de no ser padre o serlo clandestinamente, hace del mal sacerdote un alma en cólera. Mal sacerdote. Hasta andróginos o hermafroditas los catalogan, ¿no? El texto. Que reúne los vicios de ambos sexos, tiene. Y también hechos nauseabundos que ponen al niño en comercio íntimo con un sacerdote, ¿no? A mayor misticismo y asceticismo del segundo, mayor riesgo del primero. O miren, a mayor misticismo, esos que viven de forma aislada, mayor será peligro para el niño que estén juntos con ellos, ¿no? Entonces, todo esto es una remembranza de lo que sería, o una eh, calificación que sería, ¿no? En este caso para los sacerdotes, ¿no? Hasta aquí tenemos una idea de lo que habla el texto, ¿no? Sí, ya profesor, ya estamos listos, ya tienes a subrayado, ya tienes una idea, has hecho un pequeño repaso, sí, ¿no? Muy bien, yo te pregunto ahora, la expresión cerebro mutilado, esta parte que está acá, dice, miren, la educación puede llamarse un engendramiento psíquico, los puntos, nacen cerebros defectuosos de cerebros mutilados. Miren, nacen cerebros defectuosos ¿de quién? De otros cerebros mutilados. Entonces, vamos a ver qué dice el texto. Esos cerebros mutilados que aparecen en el primer párrafo, ¿qué connota? Ablación, necedad, Limitación. limitación o cercenadura. Un cerebro, esta es una metáfora, ¿sí o no? De lo que se habla, ¿no? Entonces, sí, muy bien, profesora. La respuesta es clara. Un cerebro mutilado es un cerebro que tiene algún tipo de limitación. La comparación que se hace metafóricamente. Dos, la palabra clónica puede ser sustituida eficientemente por quién. Cuando dice la palabra clónica, vamos a ver, ¿por qué puede ser sustituida? Dice, lo rompe con la humanidad, ¿no? Semejantes. Nos dice con qué lo podemos relacionar, ¿no? Sustituir, dice. A ver.
¿Con qué lo podemos sustituir entonces a esta palabra? Porque hace una relación, ¿no? En este caso del personaje que es el sacerdote, ¿no? La palabra sería algo crónico, ¿no? Y crónico, ¿qué es lo que sería? Algo común, porque sale ¿Un acá en lo que artículo? sería la crónica judicial, pues acá, miren, acá estamos. Dice la crónica, por si fuera poco, la crónica judicial de las congregaciones Un docentes. Relato. documento. Ese término crónica, ¿de qué habla, profesores? ¿De qué habla? De los hechos nauseabundos que ponen en riesgo a un niño en relación a un sacerdote. Entonces, ¿eso qué Es será? un relato. Es un relato. Mira, podría ser un relato, pero más que un relato, ¿qué será? El relato es el que cuenta algo, ¿no? Pero esto, ¿qué sería? Es una crónica judicial. Allá, por si Historia. Judicial. Crónica judicial de Entonces, las congregaciones más docentes. que Ya, es una historia. historia que se cuenta. Ya nosotros hemos escuchado cuántas historias de esa naturaleza, ¿no? Por eso es que es malo colocar, dice, a un niño con un sacerdote. 3. Según el texto y en relación a los sacerdotes, es incongruente afirmar, ya profesores acá, uno de estos enunciados es contrario, no condice, no relaciona al texto. ¿Cuál sería? Eso es en base a lo que es el uso de los sacerdotes, ¿ah? De lo que han hablado en la última parte de los sacerdotes, ¿no? Vamos a leer, ya dice. ¿Están incapacitados para fungir de maestro debido a su propia naturaleza? El texto lo dice, ¿no? Ellos no pueden ejercer por el magisterio, ¿no? B. Ocasionalmente rompen las promesas del celibato y deben cubrir sus La faltas. C. ¿Están en una situación desventajosa por privarse del amor de una mujer? ¿O existe una relación inversa entre su misticismo y su carácter pernicioso? ¿Qué es el misticismo, profesores? Tendría que ser la parte espiritual, el misticismo. Entonces, hay una relación inversa entre su misticismo, o sea, lo que es su Con parte el carácter espiritual. pernicioso no hay una relación. Son opuestos. Por eso es que hay una relación inversa, como usted dice, Miss. Es una La D, relación entonces. inversa, ¿no? Claro, es Porque una a mayor relación inversa. misticismo, pero sigues lo contrario sería su carácter pernicioso. Profesor, ¿qué es el carácter pernicioso? Es lo dañino que pueden ser ellos, pues, ¿no? Cuando se habla acá, por ejemplo, se decía del texto, miren, miren, profesores, cuando se decía del texto, en realidad hay una relación entre ellos, sí, ¿no? Porque es algo, porque a mayor misticismo de ese sacerdote, mayor también puede ser qué cosa, el riesgo que ocurre el niño, ¿no? Que está bajo su cuidado. Entonces, no existe esa relación que, como se dice, de bien, sino bien es contrario, ¿no? Eso es lo que sería lo incongruente, ¿no? Porque ahí sí hay, pues, ¿no? Acá dice en el texto de relación inversa, no existe, lo que es una relación directa, pues, entre más ocultamiento, mayor peligro. ¿Ya? Dale, entonces. 4 dice, después de una lectura atenta, podemos afirmar que el tema central del texto es, profesores, ahora sí tienen que decirme, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué se está hablando en el texto? La C. ¿La D? Vamos a ver. Lo que te pide es el tema central, o sea, de lo que se habla en el texto, la idea que mayormente se habla en el texto es,
el interés del clero por consolidar su poder político y económico, no habla sobre lo que es económico y político, ¿no? No puede ser la A. La B, la refutación de los contenidos ideológicos de la escuela regular son la escuela para hablar de los sacerdotes, ¿no? Que tienen una función de alguna manera, al final, perdón, al inicio el autor mencionaba que ellos sin ser La C. padres, no tendrían que ser, llevar esa relación, ¿no? Por lo tanto, el texto habla más que nada sobre la desestimación de la función docente como atributo del clero. O sea, los curas no deberían ser docentes, dicen, ¿no? Porque ellos tienen, pues, por naturaleza, mucho que temer, ¿no? Eso es lo que quiere saber el texto. 5 dice, de lo leído, en el texto es posible inferir que, con respecto a la educación, el autor propugna, ¿qué cosa? Esa es una inferencia. El autor propugna. O sea, nos piden entonces una inferencia, pues. ¿La C? Claro, hacemos la deducción, ¿no? ¿No? La educación, el autor que debe ser un punto de vista materialista, perspectiva teológica de Marx, el criterio de sujeción a la iglesia o la naturaleza laica de las mismas. Si está criticando a los curas sacerdotes, no puede ser la D, ¿no? ¿Tú qué dices? O sí. O no puede ser la Es la C. C. No es la C, muy bien. La C no puede ser porque está en contra de los sacerdotes, ¿no? Entonces la C no es. ¿Cuál más no es? ¿Estaba Marx en la historia, en la lectura? Este es un conocimiento nuestro ya. Punto de vista materialista. La respuesta, como dijo el profesor, es la D. O sea, en realidad tenemos que ver lo que sería propugnar, ¿no? Pelear, establecer la naturaleza laica de la misma. Que ya no sea, pues, decisivo, tomado en cuenta la parte religiosa en este caso en la educación, ¿no? Muy bien, la respuesta entonces sería la B. El síndrome del emperador aparece cuando un niño que debería ser feliz y hacer feliz a sus padres se convierte en el símbolo de una falta de tolerancia de la frustración que parece cada vez más dominante en nuestra sociedad. Este joven quiere hacer las cosas como él quiere y no le arredra, dice, la conciencia a la hora de ser violento, porque no quiere escuchar ni parece entender lo que sus padres tratan de enseñar. ¿Ha existido siempre esta violencia hacia los ascendientes o es un fenómeno nuevo? Desde luego, siempre ha habido padres golpeados y extorsionados por sus hijos, pero no me cabe duda de que esta violencia se ha incrementado de manera espectacular por varias razones. En primer lugar, porque con la perspectiva temporal de estos últimos 10 años, vemos que se ha aumentado la aparición de otras formas de violencia protagonizada por los jóvenes, como es la delincuencia juvenil y el acoso escolar bullying. Es decir, la violencia física y o psíquica que de modo actual unos alumnos ejercen sobre otros. No tiene nada de extraño. Por consiguiente, que también esta forma peculiar de agredir se haya producido un incremento muy sustancial. En segundo lugar, estos hechos se ciernen como algo muy difícil de sacar a la luz. ¿A qué padre o madre le gusta denunciar a su hijo o pedir el amparo de los servicios sociales? Cuando tantos casos han llegado a los organismos públicos, es porque muchos padres se han visto afectados y desbordados en comparación con lo que ocurría antes. Una tercera razón es que muchos de estos casos se paran en el sistema alternativo de salud privada, particularmente en psicólogos clínicos o de familias, o bien en los psiquiatras. Y esto es posible porque solo en los últimos 10 años se ha extendido en España esta práctica generalizada
de acudir al especialista cuando hay problemas, si esta red intermedia, ¿no?, entre el niño violento y la justicia o servicio de menores. Entonces acá, ¿qué más dice? Una tercera razón, mira. En segundo lugar, mira, en la primera parte, si pones a ver, la violencia que muchas veces ocurre, ¿no? Porque eso señala acá la primera parte. Miren. En esta primera parte, por las perspectivas temporales, ¿no?, ha aumentado la aparición de otras formas de violencia protagonizadas por los jóvenes. Luego dice, miren, en segundo lugar, se incrementan más, ¿no? Y por último, una tercera razón, que muchos de estos casos se paran en el sistema alternativo de salud privada y particularmente en psicólogos clínicos de familia. Y bien, a los psiquiatras, y esto es posible porque solo en los últimos 10 años se ha extendido en España esta práctica generalizada de acudir al especialista. Cuando hay problemas, dicen, si esta red intermedia entre el niño violento y la justicia o servicio de menores no existiera, las administraciones públicas todavía estarían más inundadas de casos de esta índole. Ahí tenemos la idea, ¿no? Ya profesores, ya vieron el contenido textual. Sí, ¿no? Ya, entonces, uno dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Para sacar idea principal, ¿no?, tienes que saber de qué trata el texto, ¿no? ¿Sí o no? El autor expone 3 razones, ¿no?, en todo el texto. Y con ellos, ¿qué van a hacer? La explicación será del contenido. Ya. Listo, profesores. ¿Cuál sería tu respuesta? El síndrome, ¿de qué está hablando? Del síndrome del emperador, ¿sí o no? Eso es lo primero que tiene que saber. ¿De qué está hablando? Síndrome del emperador. ¿Cuánto tienes? La A, la B, la E. En cambio, ni en la C ni en la D encontramos síndrome del emperador. ¿Te das cuenta o no? Ya, entonces eso elimina. Te quedan 3 alternativas. De las 3, ¿cuál será lo que el autor ha mencionado? Ahí se elimina, ¿no? Sí, ya está. Te pregunto, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La, profesor. Muy Y sí, claro, la respuesta sería la A, pues, ¿no? ¿Por qué habla de ese síndrome del emperador, ¿no? Dentro de lo que sería representación de esa tolerancia, ¿no? Ausencia de esa tolerancia. El término arredrar, ¿qué sentido tiene? Acá estamos, miren, acá dice. Este joven quiere hacer las cosas como él quiere y no le arredra la conciencia a la hora de ser violento. O sea, arredrar, ¿qué quiere decir? Acicatear, detener, condicionar, claudicar o transigir. detener. A ver qué pienses. Vamos a ver, ¿será el término detener? Transigir. Transigir. Muy bien, la sí.
arreglar el sentido que tiene, más que condicionar algo, es de transigir una norma, ¿no? Una norma, formas de ser, lo que puedan ellos tener como algún tipo de limitación, ¿no? Muy bien, sí. Vamos por la siguiente. Voy a bajar toda la pregunta para ver todas las alternativas. Y ahora sí. Dice, se infiere que los padres de los jóvenes que tienen el síndrome del emperador, esta inferencia, pueden ser sumamente agresivos con su familia, maltratan física y psicológicamente a sus hijos, suelen encubrir el problema que tienen sus hijos, provienen de familias claramente disfuncionales o suelen proyectar poca tolerancia a la incomodidad. ¿La C, profesor? Entonces acá, muy bien, profesora, acá, ¿qué es lo que se busca, no? Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es dando una información nueva. A partir de la información que tenemos, concluimos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué concluimos ahí cuando inferimos eso? Se infiere que los padres de los jóvenes que tienen el síndrome del emperador suelen encubrir el problema que tienen sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué padre o madre va a denunciar, no? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Qué padre o madre, pues, no? Le va a gustar denunciar a sus hijos. Si por lógica, tienen que encubrir el problema, ¿no? 4 dicen, es incompatible sostener que un afectado con el síndrome del emperador, miren, ¿eh? Incompatible. O sea, acá hay varias ideas acordes al alumno, y hay uno, ¿no? Que es que en este caso, incompatible, ¿no? Que se sale, algo del niño, pero no, de lo que están compartiendo, ¿no? Padres, sí. ¿Cuál de estos enunciados no condice al texto? Se sale del texto. Porque es incompatible, ¿no? Recuerda que es el síndrome del emperador, ¿no? Ese aquel que, mira, solo con esta partecita nomás ya te explican. Mira, síndrome del emperador aparece cuando un niño que debería ser feliz y hacer feliz a sus padres se convierte en un símbolo de la falta de tolerancia y frustración. Síndrome del emperador cuando es algo frustrante, está intolerante, ¿no? Entonces, ese término es incompatible sostener que un afectado con el síndrome del emperador, ¿qué cosa? ¿Cuál no es? No es capaz de respetar la figura de autoridad en la familia, asume que es centro de la atención de los que lo rodean. Eso es verdad, ¿sí o no? La E también no es capaz de respetar a la familia. Por lo tanto, ¿cuál no es verdad? ¿La C? Puede ser capaz de agredir o extorsionar a sus... Sí, sí los puede agredir. ¿Qué es lo que realmente acá no hace, ¿no? De atención de los que lo rodean. Entonces sería... Capaz de respetar las figuras de autoridades y familias. No, pero nos piden, profesora, lo que no hace, no lo que él hace, ¿no? O sea, ¿cuál de estos es información? No es verdadera. No es verdadera. ¿Cuál es información? Profesor, una consulta. Cuando usted dice es incompatible, créame que ahí siempre me confundo. Nos estamos refiriendo a... La idea que no guarda relación con el texto, que dice todo lo contrario a lo que el texto dice. Este niño es rebelde, este niño no hace caso. Este niño puede ser incluso, puede agredir o exterminar a los padres. Por eso que los padres incluso no lo pueden denunciar, ¿no? Porque aparte de ser malo o malcriado, pero es su hijo, ¿no? Entonces, eso habla el texto. Ahora nos dicen que el enunciado es contrario a lo que el texto dice. Lo que dijo la colega, creo que es la... Claro, la que dice. La A es porque él va a Trata de tratar de cuestionar cuestionar. las normas.
Mentira, él no acata nada. No, o sea, él no acepta, transgrede las normas. En cambio está acá hablando de un niño que sí, ¿no? Entonces, por eso que esto es incompatible, ¿no? Por eso que esto escapa, pues, de lo que plantea el texto, ¿ya? 5. Si un niño logra imponerse a sus padres mediante la violencia, posiblemente, si un niño logra imponerse a sus padres mediante la violencia, se ha impuesto. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? ¿Será denunciado de manera inmediata por sus vecinos? ¿Le resultará fácil amedrentar a sus compañeros de clase? ¿Controlará la frustración generada por otras agresiones? ¿Será juzgado como una persona mayor por los tribunales? ¿No ejercerá a otras formas de violencia contra otros niños? ¿Qué piensas tú? Si el padre lo domina, entonces, La B. si el padre lo La domina, B. Fácil entonces amedrenta a va sus a ser compañeros. más fácil asustar a otros compañeros de clase. Muy bien. Esto se llama extrapolación. Hemos visto todo lo que es violencia a los niños, pero si este logra imponerse a sus padres, entonces posiblemente, ¿no? Uno infiere que también para sus compañeros puede ser mejor también. Muchas son las quejas que la gente suele hacer respecto a la programación que manejan los canales de televisión. Hay quienes juzgan los contenidos de esto, pero no hacen nada para dejarlos de ver. Hay quienes prefieren gastar su tiempo canaleando, sabiendo que que no van a encontrar nada bueno, a buscar otra alternativa de programación. Hoy en día, las nuevas generaciones están creciendo con producciones que incitan a la violencia, a la vida fácil, y es por eso que en el imaginario colectivo existe el pensamiento facilista, en donde todo se logra con violencia. Por eso que muchos jovencitos saben más de narcotráfico, armas y prostitución que de historia. Apreciado lector, si usted quiere hacer la diferencia y no quiere hacer parte del conglomerado de personas que simplemente se conforman con lo que les ofrecen, tome el control del televisor y busque algo que en realidad lo eduque, que lo edifique. Y si no encuentra nada productivo, busque ocupar su mente en otras actividades. Así de simple. Muchos se quejan y pocos hacen el cambio. La gente prefiere quedarse con el placer de ver lo que no quiere entender. ¿Qué más dice? No quiere entender. Depure todo aquel contenido que no le aporte nada bueno. Busque estar informado de la realidad de su país. Abra los ojos ante el panorama que lo aflige y verá cómo su mirada irrealista presentada, dice, a través de una caja eléctrica, cambia por completo, ¿no? Miren en la cita bibliográfica, colocan esclavos de la televisión. ¿Qué has entendido acá? A pesar de ser la televisión mala, no dejamos, ¿no? De alguna manera seguimos viendo, criticándonos, no, pero seguimos viendo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Hay quejas de la gente, ¿no? Que suele hacer respecto a las programaciones de los canales de televisión. ¿Cuál es el problema? Las programaciones que ellos presentan. Muy bien. El autor busca hacernos reflexionar respecto a qué. La D de dedo. Lo que trata el autor del texto, más que nada, es qué cosa. Hacernos reflexionar respecto a la falta de coherencia en quienes se quejan de la televisión, solo la coherencia, a los juicios que hacemos respecto a los programas de TV, lo que deberíamos hacer frente a los programas de televisión,
o los programas televisivos y las personas que lo ven. ¿Qué quiere hacer el autor? Pero nos dice hacernos reflexionar respecto a qué, hacernos pensar, razonar. ¿Respecto a qué? ¿La B, profesor? La A. ¿Los programas televisivos y las personas que los ven La- solo nada más? No, no. Hay algo más, yo no. Sino, acá no es ver o sea, ver el contenido de los programas de televisión, sino acá el autor habla más que nada, miren esta última parte, miren, todo aquel contenido que no le aporte nada bueno, busque estar informado de la realidad de su país, abra los ojos ante el panorama que lo aflige y verá cómo su mirada irrealista, presentada a través de una caja eléctrica, cambia por completo. O sea, ¿qué es lo que pide el autor? Miren esta parte, dice, muchos se quejan, pocos hacen el cambio. La gente prefiere quedarse con el placer del ver lo que no quiere entender. ¿Ven? Entonces, más que nada, entonces acá, La hacemos C. reflexionar en base a qué. La ¿Qué C, es profesor. a lo que vemos, profesores? ¿Será a lo que vemos? No, no, no es a lo que vemos. Es a que lo que deberíamos hacer, hacemos lo que deberíamos frente a hacer. ellos. Eso trata el texto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Mucho hablamos, pero no hacemos nada. Como dijo la profesora anterior, dijo, La B. Profesor, este es un texto argumentativo. miren, cuando encontremos un texto argumentativo, ¿no? Solemos encontrar lo que serían, profesores, miren, tenemos que encontrar lo que es la posición de alguien, ¿me entienden? Una vez que veamos la afirmación o negación de algo, veamos en qué se basa, ¿me entienden? Y acá dice la profesora, ¿no? Acá suele decir el texto, dice, muchas son las quejas que la gente suele tener respecto a la programación que manejan los canales de televisión. Pero dice, hay quejas, hay quienes los juzgan el contenido, pero ¿qué más dice? Pero no hacen nada para dejarlos de ver. Así empezó el texto, ¿ven? Gastan su tiempo. Esto todo son informaciones ya de, como dice, que solamente complemento. Acá nomás está toda la idea del texto. Y en base a acá nomás, profesores, se hace pues toda la adaptación. Muy bien. 2 dicen, mediante el texto, el autor señala la relación causa-efecto existente entre quienes. Acá hay causa-efecto entre quienes. Programas violentos y la violencia juvenil, programas amarillistas y los chismes, ver televisión y la automatización de los niños, quejarse de la televisión y no hacer nada al respecto. La D. La D de dedo. La D de dedo. No, Mediante el texto, el autor señala la relación causa-efecto. Es causa, ¿cuál sería? Causa, La C. deja la televisión. Ver la televisión y no, pero acá de los niños, automatización de los niños sería, no. Será televisión y los niños se vuelven autómatas. Que los programas amarillistas y los chismes, programas amarillistas y los chismes, quejarse de la televisión y no hacer algo al respecto. Recuerda que es causa-efecto. la Problema. La A es profesor. Entonces, claro, muy bien. Este acá es lo que es el tema del texto, ¿no? Esta sería la idea principal del texto. Pero lo que me señala, hay una relación. La relación es muy aparte a lo que es tema. Simplemente habla de los programas violentos y lo que sería la violencia juvenil. Los chicos más ven programas violentos y al final actúan con violencia. ¿No? Muy bien, profesora. Vamos por la 3. Dice, respecto al texto, señala el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Acá tenemos 4 afirmaciones, ¿no? Vamos a ver cuáles son verdaderas o falsas, ¿ya? Dice, no son pocas las personas que se quejan de la programación de la televisión. ¿Es verdadero o no? No son pocas O, personas. en realidad sí, pues no, porque la mayor parte se queja de la televisión. Pues dice, no son pocas las personas que se quejan. Verdadero, ya tenemos uno. Verdadero. Vamos por la 2. Pocas personas hacen algo contra la pésima programación televisiva, ¿no? ¿Es verdad o no? ¿Verdad?
También es ¿Verdad? verdad. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. Ya tenemos B y B, ¿no? Hasta el momento, miren, dos. Acá será hoy, B, no, no, B no. eliminada. Ya se va, ya se va. Acá todavía nos queda ya, así. Así vamos a ir eliminando y cualquier cosa que ya no vemos la alternativa. B y B, muy bien. Seguimos. ¿Existen programas en la televisión que resultan nocivos para los niños o no? ¿Qué dices? Verdadero. Verdadero. Ya, verdadero, ¿no? Entonces ya Verdadero. tenemos uno más. Ya tenemos uno más. Ahí es ya, profe. Acá ya muere. Entonces miren, allá los otros ya murieron, ¿sí o no? La Ya. sería entonces. Por lo Ya. tanto, vamos a es verdad. Es la ¿Es A. preferible darle a la televisión en vez de perder el tiempo? Sí, verdadera. Respuesta. Ah, así eliminamos esto. Estas son informaciones literales, profesores. Literal significa que está de forma directa en el texto. Acá no inferenciamos, no hacemos evaluación, no, es solamente recuperamos información. ¿Ya? Esto sí es fácil porque son preguntas directas que el texto lo tiene de forma directa, ¿ya? La información textual. 4 dice, si el autor gustase de prender el televisor para ver algo y no encontrase nada bueno, posiblemente, ¿qué haría? Ya pasó. Si el autor gustase de prender el televisor solo para ver algo, prendo la televisión para ver algo, y no encontrase nada bueno, entonces, ¿qué haría? Posiblemente cambiaría de canal hasta encontrar algo que valga la pena, criticaría tanto programa carente de sentido que encuentre en TV, apagaría el televisor y Criticaría. leería el periódico, por ejemplo, gustaría de dormir y recuperar la energía gastada durante todo el día, ¿qué haría? Apagaría el televisor. Pues, La A. Cambiaría de canal hasta encontrar algo que valga la pena, pero dice que solo si el autor le gustase de prender el televisor, solo para ver algo, nada más. Quiere ver algo, y cuando no encuentra nada, posiblemente siga buscando. No, ya no se irá buscando. ¿Qué haría? ¿Criticaría los Apagaría. programas nada más? No, No apagaría, sé. apagaría y leería el periódico, por ejemplo. Apagaría y leería el periódico, por ejemplo, ¿no? Haría otra actividad. Muy bien, profesores. Todos también, todo lo que está en el chat, de forma directa también. Vamos por la siguiente, dice. El término depure se entiende como que, acá está, ¿no? Acá, miren acá. Bueno, depure todo aquel contenido que no le aporta nada bueno. ¿Cuál será depure? Limpie, acrisole, precise o elimine. ¿Cuál podría ser el término adecuado? elimine, tal vez. Precise y elimine, claro. Limpia. Depure todo lo que no sirve. ¿Limpia será o elimine? Limpiar, Elimine. Elimine, temas. dice, miren, ¿eh? Pero dice, depure todo aquel contenido que no le aporta nada bueno. Elimina, elimina. Contenido, elimine. Sería. La respuesta acá sería elimine. B. Muy bien. Vamos ahora con el texto siguiente. Vamos, texto número 6. ¿Ya? Ay, no, ponlo ahí nomás, mamá, ahí, como estaba colgado ahí. Primero, de unos segundos, vamos a ver. Ay, ¿cómo te mueres de hambre, asquerosa? Mira, cómo traga. Ay, ¿qué estoy? Maestra, su audio. Nieves, el gato por el gato. Disculpe, maestro, estoy diciéndole al gato. A ver, profesora, se le filtró un audio, a ver. Ya está, ¿no? Sí. Muy bien. La formación educativa cumple la misión, dice, de preservar el acervo cultural de un pueblo, además de enriquecer la personalidad individual de cada miembro de la comunidad. Esta función importante en todos los tiempos adquiere en el contexto actual una significación especial dado el extraordinario progreso científico y tecnológico
y la necesidad imperiosa de una creciente división de trabajo, ¿no? Muy bien. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. ¿Qué más dice? Y dice, muchos científicos y técnicos contemporáneos deformados por una especialización cada vez más estrecha, viven en un mundo espiritual muy pequeño. El graduado universitario desconocerá la rica y compleja vida contemporánea a menos que se le abran desde un comienzo anchos ventanales que le proporcionen una visión amplia del mundo. Piénsese en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad en odontología, cirugía o ingeniería. Por ejemplo, si no se les introduce en los grandes temas sociales, políticos, económicos y culturales, tales especializaciones no proporcionan el basamento cultural mínimo que necesita hoy un universitario. Por si fuera poco, la falta de formación e interés por los temas ajenos a la profesión conducen a muchos distinguidos científicos y técnicos a llenar el hueco espiritual con entretenimientos pueriles. En los Estados Unidos es donde se presenta el fenómeno con mayor agudeza, justamente porque el proceso tecnológico adquirió allí su máximo desarrollo a expensas de las actividades culturales. El juego de bolos, el bullying, las cartas, el alcohol y la TV constituyen el recreo habitual de técnicos vacíos por dentro y necesitados de un entrenamiento durante las horas de ocio, ¿no? Muy bien. El texto habla de una formación educativa que cumple ¿qué cosa? Preservar el acervo cultural de un pueblo. Miren, lo que conserva el acervo cultural es esa formación educativa. Enriquece la personalidad individual. ¿Qué más dice? Vamos a ver. ¿Qué más? Cada miembro de su comunidad. Esta función importante en todos los tiempos, contexto, ¿no? Es una creciente división del trabajo. Acá tenemos la idea, miren. Científicos, técnicos, deformados por una especialización cada vez más estrecha, ¿no? Viven un mundo espiritual muy pequeño. Miren esta parte, ¿no? Un mundo espiritual muy pequeño. El graduado universitario desconoce la rica compleja vida. ¿Qué más? Piénsese que en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad en odontología. Solo en especialidades, ¿no? ¿Qué más dice? Y nombra varias carreras. Si no se introducen los temas sociales, políticos, económicos, ¿no? Tales especializaciones no proporcionan ¿qué cosa? Lo especializarse en algo no va a ser el basamento cultural mínimo que hoy necesita un universitario. Por si fuera poco, la falta de formación e interés por los temas ajenos a la profesión. O sea, solo se dedican a su profesión nada más, ¿no? ¿Qué más dice? En Estados Unidos es donde se presenta el fenómeno con mayor agudeza. ¿Por qué? Justamente porque el proceso tecnológico adquirió allí su máximo desarrollo, ¿no? Pero a expensas ¿de qué? De las actividades culturales. Ya se desarrollan. Pues dice que estos juegos que menciona constituyen el recreo habitual de técnicos vacíos por dentro y necesitados de un entretenimiento durante las horas de ocio. Una persona vacía, ¿no? En el texto, la palabra espiritual se puede reemplazar por ¿qué? Un mundo espiritual. ¿Por qué se puede reemplazar esa palabra espiritual? B, religioso. Cuando se habla entonces de lo que sería, ¿eh? B, Pero exclusivamente es lo religioso nada más es, ¿de qué está hablando? ¿De estudiantes? ¿Está hablando de universidad? Lo religioso se asocia con el religioso. Profesor, Eso ¿puede sería- volver al texto? Espiritual, perdón, espiritual se asocia con religioso. es en el sentido denotado, sí, tiene toda la razón. Pero acá está exclusivamente Cognoscitivo. denotado. Profesor, Hay no que darle texto. justo, ¿no? Miren, ahora, muchos científicos y técnicos contemporáneos deformados por una especialización cada vez más estrecha viven en un mundo espiritual muy pequeño. Especialización estrecha de científicos o técnicos. O sea, en un mundo de ¿qué? Solo espiritual. Espiritual es a manera de una metáfora. Ujú. Cuando dice espiritual,
Si usamos religioso sería su denotación, o sea, lo que es el uso real. Pero acá, esta espiritualidad no conlleva al lado de lo religioso, sino a qué, más que nada es a qué, porque dice, tienen un mundo espiritual muy pequeño, científicos y técnicos. El graduado universitario desconoce la rica y compleja vida contemporánea, a menos que se le abran desde un comienzo, ventanales, visión amplia del mundo. Entonces, ¿de qué está hablando en realidad? ¿De algo abstracto, religioso, indirecto o algo cognoscitivo? Relacionado al conocer, ¿no? Sí, en realidad es esto, ¿no? Por ejemplo, en base al conocimiento, pues. Lo que ocurre, profesores, que acá el texto, por ejemplo, tiene una inclinación, ¿no?, a relacionar esta idea, pero habla sobre ciencia, sobre estudio, ¿no? Pero ya le está dando algunas palabras de uso metafórico. Entonces, hay que saber, cuando interpretamos, hay que interpretar también en base a eso, ¿no? Lo religioso también es directo, ¿no? Porque ese espiritual religioso es directo, pero entendamos cuál es la direccionalidad del autor, ¿no? El autor ha querido decir en base al conocimiento. 2 dice, el autor básicamente, ¿qué sustenta? A ver, tú has leído el texto. El autor básicamente, ¿qué está sosteniendo? El avance vertiginoso de la tecnología y la educación favorece el desarrollo armónico de la sociedad. El progreso científico y tecnológico depende de la formación especializada y rigurosa del individuo. La excesiva despreocupación laboral se debe a la deficiente formación de profesionales universitarios, o que el desarrollo tecnológico y científico especializado en extremo atenta contra la formación integral del individuo. Sí, esa es por eso. Tu respuesta entonces sería la D. D. La respuesta. Vamos con la 3. Dice, con mayor probabilidad. Con mayor probabilidad. ¿Cuál fue la situación que motivó a escribir el texto? ¿Qué veis? Con mayor probabilidad. ¿Cuál de estas situaciones movió a escribir el texto? La educación deficiente que se imparte en las diferentes universidades, el continuo progreso tecnológico y científico de los países potencias, la despreocupación de estudiantes y profesionales por los problemas sociales, la constante mejora de la moral por efectos de las diversidades frívolas. Más que nada, ¿por qué se mencionaba al odontólogo, al filósofo, a todos ellos? La vez. Eso, ¿cuáles se eliminan ahí? Miren, dicen acá el continuo progreso tecnológico de los países potencias. Nada más de las potencias habla de ese texto. No. No, esta es una parte, ¿no? Pero, ¿a qué se debe? Miren, voy a subir un notito para que vean. Dice, acá está. Habla de graduado universitario, habla de una vida contemporánea mejor. Después dice, miren, piénsense en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad de odontología, cirugía, ingeniería. Por ejemplo, si no se les introducen los grandes temas sociales, políticos, tales especializaciones no proporcionan el basamento cultural mínimo que necesita hoy un universitario. O sea que si no se dedica a esos temas, no puede basar pues su estudio, ¿no? O sea, ¿de qué serviría que se estudie si no tiene ninguna incidencia en lo económico, social, político en un país, ¿no? Entonces, la 3 dice, con mayor probabilidad, ¿cuál es la? No, acá era, perdón, atenta esta formación. Desarrollo integral, científico especializado en extremo, atenta contra la formación integral del individuo, ¿no? En la 3 dice, con mayor probabilidad, ¿cuál fue la situación que motivó a escribir el texto entonces? La educación deficiente sería. La educación deficiente que se imparte en las diferentes universidades. Podría ser. Hay uno directo, que el texto lo dice. La C sería entonces. La C. El problema está en que existe las especializaciones han hecho que La muchos C. algún tipo de relación, ¿no? En base a lo que son problemas sociales, económicos y a veces políticos, ¿no? Orientar la carrera hacia un fin común, cosa que no se hace, ¿no? Ahora se vive solamente
el del egoísmo individual, ¿no? Claro está que cada quien forja su camino, pero siempre tenemos que trabajar o pensar o actuar en base a que vivimos en sociedad, ¿no? Y todos debemos apoyar. Vamos con la número 4. 4 dice, según lo propuesto por el autor del texto, si la educación de un país fuera impuesta por un país dominante, posiblemente, miren, esta es una extrapolación. El texto no habla si un país domina al otro, ¿no? Pero acá ya nos pone como para poder diferenciar, te dice, ¿no? Según lo propuesto del texto, si la educación de un país, o sea, por el Perú, fuera impuesta por un país dominante, entonces, ¿qué pasaría? ¿Se daría un mestizaje cultural entre ambas naciones? ¿La cultura del país impositor se vería seriamente afectada? ¿Se perdería la cultura desarrollada por el país sometido? ¿Ambos países se verían seriamente afectados culturalmente? ¿Quién pierde más? El dominado. El por el dominado. sometido. Es la verdad, pues, ¿no? El dominado es el que pierde, ¿no? Porque ¿se daría un mestizaje cultural? No, ¿no? Porque se está imponiendo el otro. ¿La cultura de un país impositor se vería seriamente afectado? No, más bien ellos son los que imponen. Se perdería la cultura desarrollada por el país. ¿Qué pasaría? Perdería, pues, su identidad cultural. Porque el que viene domina en base a sus circunstancias, hechos, ¿no? Y son nosotros tenemos que acatar. 5. Vamos ya para pasar esta pregunta 5. Dice, del texto se puede inferir, ya sabes, inferencia, que para el autor, una buena educación debería involucrar ¿qué cosa? Ahí está, miren, ¿no? Para el autor del texto, una buena, ahí yo lo tengo que inferenciar, ¿no? Una buena educación debería involucrar ¿a qué? Una verdadera educación. ¿Qué debe involucrar? Temas sobre ciencia, letras y tecnología, conocimiento científico, ético y literario, artes plásticas, ciencia y desarrollo lúdico, saberes científicos, cultura general y D. actualidad. Sí. La Mayor D. profesores. La D. Muy bien. Esa es la respuesta, pues, ¿no? La respuesta sería la D. Ya está, profesores. Muy bien. Listo. Una lectura, una prelectura Ya vamos, empezamos a leer una lectura en silencio. Texto 7 dice, el problema de la inmigración hoy es indisociable de la organización interestatal del mundo moderno colonial. Las migraciones masivas, como la estamos viendo desde 1970, van de sur a norte. El sur aquí es tomado como una repartición geográfica y como una metáfora. El lugar donde se acumula el sufrimiento y la opresión. En palabras del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los principales motores de la inmigración masiva hacia Europa principalmente fueron las descolonizaciones en Asia y África, hacia Estados Unidos, ¿no? Los varios regímenes dictatoriales durante la Guerra Fría, además de la vieja historia con México, que data de 1848,
con Puerto Rico y otras islas del Caribe. Desde 1898 y con la Revolución Cubana, desde 1959. Ahora bien, el fenómeno curioso y paradójico que presenciamos cada vez que pronunciadamente es el doble juego de abrir las fronteras económicas, por ejemplo, la nueva política económica de Estados Unidos para América Latina, como zona de libre comercio, y B, cerrar las fronteras civiles a los migrantes de América Latina, entre otros, claro, hacia Estados Unidos. Estos dos ejemplos ilustran palmariamente la doble cara de la modernidad colonial. Mientras que por un lado se cantan, y se cantaron desde siempre, loas a la cristianización, a la civilización, al progreso y a la modernización, al desarrollo, la cara de la modernidad. Por otro lado, se oculta que para que todo ello ocurra es necesario la violencia, la barbarie, el atraso, el subdesarrollo, la cara de la colonialidad. Muy bien. ¿De qué menciona el texto? Habla pues sobre lo que decía. Miren, el problema de la inmigración. Así empieza todo el texto, ¿no? El problema de la inmigración. ¿Qué dice de esta inmigración? Que las migraciones masivas, como la que se vieron en 1970, ¿no? Van de sur a norte, ¿no? Y explica ahí que uno de los principales motores de esa inmigración fueron lo que descolonizaciones de Asia y África, ¿no? Ya está. Dice los varios regímenes dictatoriales durante la Guerra Fría, además de la vieja historia de México, que data en 1948, explica también, ¿no?, la realidad de México, Puerto Rico, ¿no?, Caribe. Este fenómeno curioso y paradójico, dice, que presenciamos cada pronunciadamente es el doble juego, ¿no? O sea, tiene doble juego acá. Abren las fronteras económicas, zonas libres de comercio, y cierran las fronteras civiles a los inmigrantes de América. O sea, lo económico le interesa, no lo social, ¿no? Hay dos ejemplos, dice acá, ¿no?, que ilustraban esa realidad. Muy bien. Sabiendo ya eso, vamos a mencionar cuál sería para ti la intención principal que tiene el autor. Tenemos 5 alternativas. Te pregunto entonces, ¿cuál será la intención principal del autor? ¿Resaltar las dos caras de una misma y odiosa moneda? ¿Denunciar el doble juego que encierra la modernidad colonial? ¿Explicar la paradoja que encierra la inmigración masiva? ¿Fomentar el desarrollo del sur? Y la respuesta era esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando todo el texto? Pones a ver lo que sería la inmigración, pero en base a qué? A desplazamiento que se hacía. Después decía que era un fenómeno curioso y paradójico, que es el de doble juego, ¿no? Mira, modernidad, colonialidad, modernización, ¿no? Como dice acá, desarrollo. Entonces, habla lo que sería entre dos formas, ¿no? Denuncia más que nada el doble juego que encierra la modernidad y la colonialidad. Vamos por la 2. 2 dicen, el vocablo cantan adquiere en el texto el sentido de que, acá dice, mientras que por un lado se cantan, y se cantaron desde siempre loas a la cristianización, dice, y civilización en progreso, entonces, ese término cantar, o sea, de cantan, puede ser sustituido o equivale a, ¿cuál es el sentido que tiene?
La C. Realiza. A ver, profesores, ¿cuál sería tu respuesta? Ese cantar es el que alaban, realizan, recitan, encomian, ensalzan. Acá está el término, acá está. Mientras que por un lado se cantan, y se cantaron desde siempre loas a la cristianidad, ¿no? Entonces, esos loas a la cristianidad, ¿qué serían? Elogian, ensalzan. Ensalzan, cantan en salsa, alaban, ensalzan, encomian también sería, los son sinónimos, los sería igual. También sería alaban. Alaba. Solo tenemos dos diferentes, realizan y recitan. Realizan. Ahora dice el término, el vocablo canta, adquiere el sentido. ¿Qué sentido tiene? Miren, acá está. Mientras que por un lado se Hace canta, una cosa y otra. cantaron. ¿Está manifestando qué? Realizar. Realizar. Entonces, más que nada lo que ellos ¿Ensalza? hacen es, realizan será, realizar. Acá hay precisión léxica. Puede ser, no realizar. Pero también está otra, recitan. De los dos para ti, ¿cuál sería más preciso? Porque te pide, no, pero acá está. Te piden el sentido. Y dice que cantan, se Recitan. recitan. Recitan la C. Recitan sería la palabra, ¿no? Vamos con la 3, dice. El autor considera la cristianización, la civilización y el progreso como que, ¿cómo los considera a estos procesos, no? Fenómenos que poseen aspectos coincidentes, sucesos de distinta y desigual relevancia, sinónimos que ilustran la modernidad, colonialidad, manifestaciones propias de Occidente, estrategia de imposición proveniente de Estados Unidos. El autor, ¿cómo lo considera? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué diferencia entre ser cristiano, civilización y un progreso? Entonces sería acá, a ver qué me dicen. Entre la A o la B, profesor. Ya, vamos a ver entonces. ¿Qué dicen? Fenómenos que poseen aspectos coincidentes, sucesos de distinta y desigual relevancia, sinónimos que... ¿Estas manifestaciones propias de Occidente? No, no. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Sí o no? Que sea Occidente. ¿Estrategia de imposición por el de Estados Unidos? No, tampoco. No, ¿no? tampoco. Entonces, acá es lo que realmente habla, miren, miren, profesores, sinónimos que ilustran la modernidad, acá cristianidad, no son hechos, no hechos, situaciones que se dan, ¿no? Dentro de un determinado contexto, ¿sí o no? Y si fuera de un determinado contexto, entonces, no puede ser ninguna de estas tres, ¿sí o no? No puede ser. Entonces está acá. Son sucesos de distinta y desigual relevancia, o sea, son diferentes cada uno y de diferencia importancia, o estos fenómenos son que poseen aspectos de alguna manera coincidentes. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, Fenómenos que poseen aspectos coincidentes. Muy bien. 4 dice, resulta incompatible con el texto afirmar que, incompatible con el texto, o sea, una de estas afirmaciones no encierra el texto. ¿Cuál es? El actual sistema de modernidad, colonialidad, resulta paradójico. El desarrollo es un fenómeno más de la modernidad. Los inmigrantes del sur provienen de países cargados de frustración. La revolución cubana propició la migración hacia Estados Unidos. El problema de la migración es un fenómeno que concierne solo al sur. ¿Cuál sería para ti el elemento incompatible? La E. Vamos a ver qué dicen los demás.
Profesor, ¿puede volver al texto, por favor? Ya, volvemos al texto. La pregunta es clara, ¿no? Vamos a ver, dice, ¿no? ¿Cuál es incompatible? Acá está el texto. El problema de la inmigración es indispensable, dice. Miren, ¿no? ¿Qué más? Migraciones masivas, motores de la inmigración masiva hacia Europa. Descolonizan Asia y África. ¿Qué más? Es un fenómeno curioso y paradójico, ¿no? Lo que se habla del problema de la inmigración, ¿no? Que era un doble juego. Entonces podemos decir, profesores, que estos dos ejemplos ilustraban, dice palmariamente la doble cara, ¿no? Modernidad y colonialidad. Entonces, acá, la número 4 dice, resulta incompatible con esto afirmar que el actual sistema de modernidad colonialidad resulta paradójico. Eso sí es real. El desarrollo es un fenómeno más de la modernidad, claro. Los inmigrantes del sur provienen de países cargados de frustración. La revolución cubana propició la migración a Estados Unidos. El problema de la inmigración es un fenómeno que concierne solo al sur. ¿Eso es verdad o no? ¿Qué me puede decir? ¿Concierne solo al sur? ¿Qué podemos decir entonces ahí? Sino que en realidad este problema de la inmigración es de forma, es un problema global, ¿no? Mundial, global, ¿sí? Es algo que sale en un determinado lugar, sino que es algo. Entonces, decimos, la respuesta sería, Profesor, la Revolución Cubana lo menciona en el texto también. no, pero cuando menciona acá en lo que sería, bueno, acá está, miren. El fenómeno global dice, abrir las fronteras económicas, por ejemplo, la nueva política de Estados Unidos para América Latina como zona de libre comercio, cerrar las fronteras civiles a los migrantes de América Latina, entre otros, claro, hacia Estados Unidos, ¿no? Cierran lo que sería, ¿no? De acá dice, data de Puerto Rico, otras islas del Caribe, con la Revolución Cubana desde 1959. ¿Qué hace? Hacia Estados Unidos los varios regímenes dictatoriales durante la Guerra de la Vieja, ¿no? Que van, pues, ¿no? A Estados Unidos. O sea, de alguna manera, los países, Estados Unidos, por ejemplo, en mención, todos los países buscan, pues, el llegar a ellos, ¿no? ¿Cuál no es real acá, profesores? Acá real es el problema de la inmigración, es un fenómeno que concede solo al sur, no es eso, ¿no? No necesariamente va a ser eso. Si bien el texto menciona, dice, hoy sin su social, dice, ¿no? Las migraciones masivas, como la estamos viendo desde 1970, van de sur a norte. El sur aquí es tomado como una repartición geográfica y como una metáfora, el lugar donde se acumula el sufrimiento y la opresión. Es el lugar donde se acumula, pero no sea el, como se dice, principal. Van de sur a norte. Así es, muy bien. 5 y último, profesor, ya para que vean a su descanso. El del texto se deduce que el sistema modernidad colonial, ¿qué significa? ¿Qué podemos pensar de ello? Ha generado pobreza en todos los países, se caracteriza por ser inflexible y discriminatorio, paradójico y perjudicial para nuestro país. Profesor, el texto dice que es paradójico, ¿no? Sí, el texto dice, menciona, ¿no? En la parte dice que es paradójico, ¿no? Entonces, acá la pregunta dice simplemente, ¿qué podemos deducir de esa modernidad colonialidad? Paradójico y perjudicial, pero ese sería un dato fijo. Lo que te pide Literal sería eso. ¿Qué piensas entonces cuando se da el mundo de esa manera? Se dice que los países del norte son ricos, ¿no? Y los del sur pueden ser pobres. Se ha generado pobreza. Pero bueno, vamos a ver si no. Pero más que nada, profesores, miren, miren, más que nada, esta relación, así de simple, ¿qué decía?
Unos tenían y otros no tenían, ¿no? Los que no tenían y los que tenían. Por lo tanto, se desprende que ese sistema de mordida colonialidad ha hecho que el mundo se divida en pobres y ricos. Cuando dice Estados Unidos norte, cuando dice el sur, pobre, ¿no? Entonces, la relación sería la ya, profesores, relación sería la Muy bien, profesores. Acá estamos. Voy a guardar esto un poquito para enviarles a su plataforma. ¿Ya? Vamos a ver. Imagen. Listo. Muy bien, profesores. Hemos terminado todo nuestro material 100% práctico el día de hoy, profesor. ¿Ya? Entonces, gracias por su atención, gracias por su participación a todos ustedes. Y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas Ok, noches, Luego, profesor. profesor, hasta la gracias. próxima semana. Hasta luego, Miss, profesor Luis, Miss Gracias. Giovanna, Miss Alejandrina, Miss Adriana, Miss Lili, Miss Rosita, nos vemos. Miss Carmen. Hasta la siguiente semana. Cuídense, profesores. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas.